Hola mi gente creativa, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les traemos este proyecto que forma parte del pesebre que estamos armando para final de año. Estamos haciendo pieza por pieza para que podamos hacer un pesebre grande y muy completo. Entonces espero que les guste. Es esta pieza que tenemos aquí, hecha con mucha creatividad para todos ustedes. Así que los invito a que no se pierdan nada de este video y me acompañen hasta el final. Hoy quiero aprovechar la oportunidad para enviar un saludo muy especial a dos personas. Ellos son Kay y Daniel en Florida. Muchas gracias por el apoyo que nos han brindado. Un abrazo fuerte para ustedes y nuestros mejores deseos. También quiero invitar a todas las personas que siempre nos acompañan y que de pronto aún no se han suscrito. Suscríbanse, que es totalmente gratis. Activen la campanita y compartan este video. Bueno amigos, ahora sí, manos a la obra. Amigos, para este proyecto voy a utilizar cartón reciclado y algo de Forexpan, de pronto trozos que tengamos por ahí, de pronto de algún artículo que hayamos comprado, eso trae Forexpan, o trozos que ya hayamos utilizado, de pronto que nos hayan quedado listo. Voy a utilizar así grueso, ustedes utilizan el calibre que tengan, no importa. Entonces aquí las piezas de Forexpan las vamos a sacar del cartón reciclado. Aquí entonces ustedes pueden ver que corté varias piezas. Todas estas piezas les voy a dejar los moldes en la descripción del video para que ustedes puedan obtenerlos. Entonces ahí queda el enlace. Listo. Miren, aquí saqué esta forma de un arco. De este corté 5 piezas. Cortamos 5 piezas y le cortamos acá la puerta. Listo. Entonces vamos a dejarlo así. Vamos a conservar estos trozos, de pronto algunos, para trabajar después la puerta. Aquí vamos a cortar unas piezas cuadradas de 9 centímetros. Voy a cortar 4 piezas de 9 centímetros, 9 por 9, una pieza de 6 por 6, otra de 5 por 5. Vamos a cortar una pieza larga de 20 centímetros de largo por 5 centímetros. Listo, estas piezas ustedes las ven así dobladas porque con esto vamos a armar unos edificios o unas casas. Listo, entonces aquí vamos a tener en cuenta, por ejemplo, esta, a doblarla a 5 centímetros para formar esta pieza así. Listo, la pequeña. La que sigue tiene 13 centímetros por 30, entonces vamos a tener en cuenta de que sea 7 centímetros y medio cada lado para poder armar una pieza así. Otra es de 16 centímetros por 32. Esta va a ser de 8 centímetros cada lado. Listo, aquí ya los tengo doblados para que fuera más rápido. Y voy a cortar dos piezas más grandes que van a ser la base. Estas son de 17 centímetros por 36. Estas las vamos a unir. Vamos a pegarlas con pegamento blanco y con silicona, o si quieren con silicona nada más. Listo, vamos a unir esas piezas. Estas que van de 5 también las vamos a unir para que nos quede un calibre más grueso. Otras piezas que vamos a unir son estas 4 que son de 9 centímetros, vamos a unir de a 2. Listo, teniendo en cuenta de que nos quede este acanalado para el mismo lado, entonces vamos a unir estas dos también para tener dos piezas así más gruesas. Listo amigos, entonces por ahora vamos a pegar esto.
Listo, aquí ya terminé de ensamblar todas las piezas, de unir las piezas que necesitábamos. Así, miren, estas que eran dobles, la base también ya la uní doble y le corté un pedazo aquí en esta parte. Listo, necesitamos que esté esta recta aquí, en esta parte de acá, en esta casi toda, y solamente le quitamos una pequeña parte en este lado, dejando un pedazo aquí, poquito menos de la mitad. La pieza que era de 5, entonces también la unimos con la de los arcos. Y también lo otro que hice fue sellar donde vamos a aplicar estuco. Entonces en esta parte del arco y en esta parte de afuera no, pero acá en la parte del arco y en estas otras piezas en todo el borde, todo su contorno, esta pieza también la uní, la que era la de 5 centímetros y la de 6 la unimos para que quede doble también, así concéntricamente. Bueno, lo que les estaba mencionando entonces es que sellamos para que a la hora de aplicar el estuco sea un poco más fácil y nos dé más firmeza también a la pieza en el contorno. Entonces lo que hice fue aplicar silicona, aplicamos abundantemente, y con la punta de la pistola lo que hacemos es que la aplanamos. La hacemos así. Cuando aplicamos la silicona la esparcimos, ¿sí? La hacemos por los filos y entonces esto le va a dar un recubrimiento a todo el borde. Listo, para que sea más fácil a la hora de estucar. También lo hacemos en la pieza, la pieza grande también. Bueno amigos, y ahora entonces lo que vamos a comenzar a hacer es a ensamblar los edificios. Aquí tengo las piezas que corresponden a las paredes de nuestro edificio. Entonces aquí ya le abrí las ventanas. Aquí ya tengo el trabajo adelantado. Entonces lo que hice fue tomar las piezas y en uno de sus lados abrir una puerta, una ventana. Miren, aquí está. Por ejemplo, esta puerta es de 5 centímetros de altura por 3 de ancho y la ventana es de 2 centímetros de base por 2 centímetros, puede ser 2 centímetros y medio de altura, en este caso que va con arco. Aquí esta pieza de acá, ustedes pueden ver que la puerta quedó más alta porque voy a colocar una rampa. Entonces con Forexpan, el que les mostré al principio, puede ser, si ustedes tienen así grueso, o pueden utilizar 2 láminas delgadas para hacerlo más alto. Entonces pueden dejar aquí una altura de 2 centímetros y vamos a hacer una rampa para este edificio y que abarque todo el frente y que más o menos sea de 5 centímetros de ancho. Listo, aquí ya hacemos la rampa y que nos quede aquí coincida con la parte de abajo de la puerta. ¿Listo? Entonces por eso hice la puerta a esta altura. Esta tiene 2 centímetros y medio por 4 de altura y las ventanitas son de 4 por 4. Aquí la pieza pequeña, que es el mirador, esta es la última pieza de arriba. Entonces las ventanitas son de 4 centímetros por 4, pero entonces aquí en la parte superior hice un arco. Esta pieza la reforcé con palitos de paleta. Recortamos pedacitos pequeños que nos sirven para reforzar esta parte, para darle un poquito más de firmeza. Esto lo pegamos y esto nos va a dar más firmeza. Ustedes ven que todas las piezas ya tienen estos palitos. Entonces lo que hice fue con este mismo palito de paleta cortarlo en piezas o en tiras de 5 milímetros más o menos y recortar para pegar aquí en las ventanas, como pueden ver aquí, que quede un poquito sobresalido de las ventanas, aquí en la parte de arriba también de la puerta, aquí en esta, y con un pedazo muy pequeño en las ventanas también le pegamos en el centro. Miren acá, a esta y a estas de acá. A esta de acá no, también ustedes ven que tiene una mallita. Esa mallita es angeo. Voy a utilizar aquí angeo para darle un toque especial a las ventanas. Listo, para que nos quede así, como si fuera un enmayado.
no sé si lo alcanzan a ver bien. Entonces lo vamos a pegar aquí en la parte de atrás. Bien, aquí por ejemplo en esta ventana, entonces pegué el palito en el centro y después vamos a recortar una pieza. Si nos queda así con este sentido recto, entonces lo vamos a pegar así. Listo, vamos a pegar así de esta forma, o también lo podemos cortar que nos quede el entramado en diagonal. Para esto entonces vamos a aplicar fácilmente silicona aquí en los extremos. Lo vamos a ubicar, tenemos cuidado de no quemarnos. Podemos utilizar un palito para que nos quede así. Esto, lo importante es que entre bien la silicona en la mallita y él ya queda sostenido. Entonces nos va a quedar así de esta manera. Listo, le voy a dar un toque muy especial. Aquí también hice lo mismo. Aquí ustedes también pudieron ver, le hice en todas las ventanitas. Y otra cosa que hice adicional fue colocar estos postes, estos postecitos. Tomamos palito de brocheta y cortamos trozos de 2 centímetros de largo. Miren, acá teníamos los postecitos. Entonces vamos a hacer las perforaciones. Tomamos el cúter, un cúter así, punta de lanza. Hacemos la perforación donde van a quedar los postes. Esto miren así. Con un palito de brocheta la agrandamos y le damos la forma. Un poco, no lo debemos agrandar demasiado, simplemente le damos la forma para introducir ahora los postes más fácil y también para que queden pegados. Para esto podemos utilizar pegamento blanco o silicona. Entonces introducimos el poste y agregamos algo de silicona para pegarlos. Si lo vamos a hacer con pegamento blanco, entonces primero aplicamos el pegamento, lo devolvemos un poco, listo, y así vamos a introducir todos los postes para que nos queden así. Listo amigos, entonces aparte de esto, cuando ya cortamos las puertas, también vamos a sellarlas con la silicona, como les mencioné ahora. Le aplicamos a todas las ventanas, a las puertas, lo sellamos con la silicona. Y con otro cartón, lo que vamos a hacer es tomar un cartoncito, colocarlo aquí en la parte de atrás, y con el lápiz, acá está el lápiz, entonces lo vamos a ubicar bien, vamos a marcar la puerta donde nos queda, y después de tener esta marca, entonces vamos a pegar unos palitos. Aquí ustedes ya ven la marca de la puerta. Vamos a pegar unos palitos más delgados con el palito de paleta para después pegarlo así. Miren, entonces ya forma la puerta. Es una puerta fija, no va a quedar abriendo. Entonces vamos a hacer lo mismo para la puerta de acá. Aquí vamos a tener en cuenta esta altura, o si no, si quieren dejarlo un poco más corto, pero que quede bien ensamblada. Aquí en esta parte entonces le hice una forma de Z. Aquí le puse dos palitos para que nos quede diferente. Y para el arco, entonces la puerta, tomé una de las piezas que quedó libre y esto después lo vamos a introducir así, lo vamos a pegar. Bien, aquí le coloqué dos palitos y dos así. Listo amigos, y ahora entonces ya sí podemos comenzar a ensamblar. Vamos a aplicar silicona caliente o pegamento blanco y los vamos a unir en esta parte. Vamos a ya a armar todas las piezas. Después de ensamblar estas piezas, aquí como pueden ver también le pegué las puertas. Miren, acá están ya las puertas y en el arco también. La fijé por la parte de atrás, ya queda
nos quedan bien para trabajar. Si ustedes quieren que las puertas sean de abrir, entonces al cartoncito pues le cortan un lado para poder que quede con movimiento, pero la podemos dejar así fija. Entonces ahora vamos a pegar los techos. Entonces vamos a tomar las piezas que unimos, pegamos dobles para colocarlas aquí. Dejamos que quede sobresalido en todos sus lados, en todo el contorno. Vamos a pegar con silicona, miren así, listo. Y después vamos a pegar esta pequeña que es el mirador en el edificio más alto o en la estructura más alta, más grande. Vamos a pegar así, esta después de tenerla aquí también así. Entonces vamos a utilizar la esfera que hemos comprado y vamos a cortarla a la mitad. Entonces una esfera número 6, número 5, bueno, ustedes la que puedan conseguir, y la vamos a pegar aquí en el centro, en este caso. Y para esta vamos a tomar la misma esfera, pero entonces la vamos a cortar más arriba, ¿listo? A la otra mitad que nos quedó le cortamos un pedazo aquí, puede ser 1 centímetro o un poquito más, para que nos quede así más bajita. Y esa la vamos a pegar en esta parte. Listo, entonces aquí necesitamos que nos quede este domo más pequeño. Vamos a unir todas estas piezas y después de unirla entonces vamos a fijarlas a la base y continuamos. Bueno, ya con estas piezas armadas, entonces ahora las vamos a fijar. Aplicamos pegamento y silicona, podemos aplicar una parte de pegamento blanco y el resto en silicona para que nos dé una mayor fijación. Pues aquí vamos a colocar esta pieza corrida de acá, más o menos unos 4 centímetros, 3 centímetros. Vamos a colocar esta y esta de acá, que nos quede también un poco separado en esta parte de acá, que nos quede más o menos un centímetro separado un poco. Esto lo vamos a fijar que quede en la parte de atrás, que nos quede estas piezas bien corridas, estas dos, y esta la vamos a dejar un poco hacia adentro, listo, más o menos 1 centímetro corrido hacia adentro. Entonces vamos a fijar bien aplicando el pegamento y la silicona, o si quieren solamente silicona. Bueno, continuando con la decoración y después de haber pegado ya estas piezas acá a la base, entonces vamos a tomar la rampa que ya habíamos hecho y la vamos a fijar, entonces, con un poco de silicona. Recuerden que el Forexpan debemos manejar la temperatura de la silicona, ¿no? Para que no se nos derrita. Entonces aplicamos y dejamos secar un momento y lo pegamos. O también podemos desconectar la silicona, esperar un momento a que se enfríe un poco y irlo pegando. Ahora vamos a tomar los trozos de Forexpan que tenemos y vamos a comenzar a cortar pedazos así, aleatoriamente, sin ninguna forma en especial, y vamos a comenzar a sacar las rocas. Vamos a sacar rocas. Entonces vamos a hacer cortes en diagonal, así, y después hacia abajo vamos sacando otra vez cortes. Vamos a hacer de diferentes tamaños, unas piezas grandes, unas piezas más pequeñas, ¿sí? Miren así, no nos queda una forma en específico. Y de esta vamos a hacer bastantes. Miren, aquí yo ya tengo cortadas muchas. Estas piezas las vamos a ir pegando una a una, entonces vamos colocando punto de silicona y vamos colocando cada roca. Listo, vamos a llenar todo esto, toda esta parte de aquí, cubriendo aquí la rampa, solamente que nos quede libre esto de acá. Entonces ahora de todos modos les voy a mostrar cómo lo pegamos. También vamos a cortar unas piezas para colocar aquí, ya les muestro, aquí en esta parte del arco. Lo que podemos hacer es ir cortando piezas para colocar encima, como si fueran ladrillos. Listo, entonces vamos a colocar piezas así independientes. Vamos a colocar aquí sobre esta parte, bien, así. Vamos a ir cortando
Estas piezas deben quedar sobresalidas un poco en la parte de arriba. Listo, entonces vamos a cortar así, como si fueran ladrillos, y vamos a llenar toda esta parte. También podemos cortar unas pequeñas tiras para sacar ladrillitos para pegar en este contorno. Listo, entonces aquí corto una tira, así tiras delgadas. Miren, así vamos a sacar pequeños trozos. No necesariamente tienen que ser igual, del mismo tamaño, y los vamos a ir pegando así para formar el contorno de esta pieza, y así debe quedar. Ya colocamos aquí toda esta fila y acá también colocamos todos los trozos. Miren que no los dejamos del mismo tamaño y tampoco que quede con una forma muy regular. Listo, entonces ahora ya con esta pieza pegada también vamos a comenzar a colocar todas las rocas. Entonces lo primero que hacemos es ir colocando una a una. Vamos a ir colocando la silicona y le buscamos de pronto la forma, una forma que tengan más adecuada para irla pegando. Entonces vamos a colocar primero un tendido, miren así, vamos buscando y vamos pegando así, de esta manera. Entonces primero, como les digo, vamos colocando un tendido de rocas. Vamos a colocarlas hasta aquí, está el extremo. Vamos a hacer esto y vamos a cubrir toda la base primero, tratando de que esta parte no nos quede muy descubierta. Si en algunos pedazos nos queda muy descubierto, entonces podemos cortar otras más pequeñas para que nos coincidan. Listo, después de hacer esto, cubriendo hasta acá, entonces comenzamos a pegar más rocas encima. Entonces ya les muestro cómo lo vamos a hacer.
Bueno amigos, entonces aquí ya queda terminada esta parte. Colocamos todas las piedras, miren, en esta parte también. Aquí unas cuantas para dar un toque decorativo. Ya cuando tenemos todo esto listo, entonces vamos a comenzar a aplicar el estuco. El estuco ya viene preparado. Yo en ocasiones le agrego un poco de pegamento blanco y vamos a aplicarlo con una espátula. Podemos utilizar un pincel también. Entonces en estas partes donde es más difícil, vamos a utilizar el pincel aplicando abundante estuco. Listo, entonces vamos a procurar de que entren en los orificios, así en toda esta parte. De esta manera lo vamos a aplicar directamente aquí. Vamos a cubrir todo muy bien. También vamos a aplicar en las paredes. Las paredes podemos utilizar el pincel si ustedes quieren, o la espátula, como ustedes sientan mejor. Entonces vamos aplicando y vamos esparciendo. Aquí en las paredes y en las casas podemos aplicar también sobre esta parte de madera. Si les quieren pueden dar una pasada en la parte de madera, en estas viguitas. Aquí por ejemplo vamos a tener especial cuidado en estas partes para no untar demasiado y no llegar hasta la mallita. Esto así, cuidadosamente, puede ser con la espátula. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a cubrir todos estos bordes. Aplicamos también en la cúpula. Lo vamos a hacer, esto lo vamos a hacer ya en orden. Aquí simplemente les estoy mostrando. Vamos a aplicar en todas estas partes. Bueno amigos, primero entonces vamos a aplicar en toda esta parte, en las paredes. Vamos a distribuirlo muy bien aquí en esto, en estas rocas, en estos ladrillos. Vamos a dejar de último las puertas. A las puertas también le vamos a aplicar. Entonces aplicamos primero esto y después continuamos con esta parte.
Bueno amigos, entonces aquí ya terminé de aplicar el estuco en toda la superficie y lo he dejado secar un poco. Listo, entonces ya dejándolo secar una hora más o menos, podemos continuar haciendo otro trabajo que vamos a hacer en el piso. Listo, entonces aquí como pueden ver apliqué en todas partes, por la parte de atrás también, aquí en las ventanas, lo que les dije, aplicamos todas estas partes, aquí cubrimos muy bien. Y ahora entonces voy a trabajar en el piso y en las puertas. Aquí les voy a mostrar un poco más de cerca. Aquí adelanté una parte que fue esta. Vamos a hacer este efecto de rocas que ustedes lo alcanzan a ver, alcanzan a notar. Entonces lo vamos a hacer en esta parte. Entonces aquí aplico primero una base, la dejo secar para poder hacer este efecto. Entonces vamos a tomar la espátula o el pincel, lo que ustedes quieran utilizar. Vamos a aplicar una capa que no quede muy delgada, tampoco que vaya a quedar exageradamente gruesa. Miren así. Y lo vamos trabajando por partes, por secciones. Listo, miren acá. Entonces vamos a aplicar y lo distribuimos así más o menos para hacer el efecto de piso. Entonces vamos a utilizar, puede ser un palito de brocheta, un punzón, lo que tengas disponible, un trapo húmedo también o una espuma para ir retirando. Entonces aquí voy a mover un poco más para que vean mejor y vamos a empezar en orden. Listo, entonces vamos a empezar por ejemplo aquí en la esquina, vamos limpiando, vamos haciendo un tallado dando la forma de las rocas. Entonces debe estar con abundante estuco. Miren, vamos retirando, dejando que ya vaya quedando la forma de la roca. Bien amigos, entonces vamos a hacerlo así, tratando de que de pronto queden con formas no tan parejas, unas pequeñas, otras más grandes, para lograr que nos dé un efecto de un suelo hecho de rocas. Listo, entonces vamos a hacer este tallado en el piso. Primero lo vamos a hacer en toda esta parte aquí, como yo ya lo he adelantado, pero entonces cuando lo vayan a hacer tienen en cuenta de hacerlo también en toda esta parte y nos va a quedar así como se ve acá. Entonces continúo haciendo este tallado y después seguimos con las puertas. Bueno amigos, aquí entonces ya terminé de aplicar estuco y de tallar toda la base, todo el piso. Lo hice así con la apariencia de rocas. Listo. Entonces vamos a aplicar estuco también en las puertas y podemos utilizar un punzón, una aguja, algo que tengamos así bien puntudo, bien agudo, y con esto vamos a tallar las puertas. ¿Listo? Entonces vamos a sacar unas formas de madera. Miren así. No necesariamente nos tiene que quedar muy perfecto. Recuerden, vamos limpiando a medida de que vamos retirando estuco. Así lo vamos a hacer. Y también vamos a pasar un poco para que quede así rayado. Listo. Vamos a rayar un poco para que nos dé la apariencia de la madera. Es un poco incómodo aquí como lo estoy trabajando, pero es para mostrarles a ustedes cómo lo estoy haciendo.
Entonces ustedes se acomodan mejor y lo hacen con más calma, con más cuidado. Listo amigos, entonces esencialmente es esto. Vamos a sacar así la forma como si estuviera pues con las maderos, así en este sentido, y después vamos a rayar un poco para que quede la forma de la madera. Y después de todo esto vamos a dejarlo quieto. Generalmente yo lo dejo secar de un día para otro, entonces lo dejamos que seque bastante para poder proceder luego a pintar. Bueno, entonces terminamos haciendo esto con esta otra puerta y esta también. Listo amigos, y así quedan las puertas. Entonces un último vistazo y ahora sí a dejar secar. Bueno, aquí entonces ya dejé pasar un día completo y ya está bien seco nuestro proyecto. Ya en este punto entonces ahora vamos a aplicar pintura. Vamos a utilizar primero color negro y color ocre para aplicar unas bases. Entonces el color negro lo vamos a aplicar en estas partes, en las puertas, y también lo vamos a aplicar en esta parte de acá. Entonces con un pincel vamos a, en esta parte por ejemplo, vamos a hacer que la pintura entre bien en todos los orificios. ¿Listo? Entonces teniendo en cuenta lo que son las rocas grandes, aquí ya vamos a separar. Miren, primero aplicamos así. Podemos utilizar otro pincel más pequeño, el grande, para distribuir la pintura más rápido, y el otro más pequeño para ya separar lo que es el piso. Listo, miren, así ya vamos diferenciando un poco más. Entonces vamos a pintar de color negro, como les mencioné, toda esta parte, las puertas también. Las puertas, entonces utilizamos también el pincel más fino, más puntudo. Entonces vamos a aplicar en toda esta parte aquí también, que entre bien en todos los orificios, que quede muy bien cubierto. Entonces ustedes se acomodan bien, pintan con calma, con cuidado, y esta parte también la vamos a pintar así. Esto vamos a pintar todo esto y esta parte de acá arriba también. Listo, bueno, ustedes ya saben, simplemente les estoy mostrando qué es lo que vamos a pintar bien entre los orificios. Bueno, y esta parte de la base vamos a utilizar el tono ocre aquí en la base. Entonces podemos primero aplicar un color, obviamente aquí pues les estoy mostrando, entonces estoy manejando los dos tonos así en fresco, pero lo más aconsejable es primero aplicar un tono, dejarlo secar y después aplicar el otro. Miren acá, entonces en la base vamos a aplicar lo que quede bien todos los orificios, todas las ranuras. Listo amigos, entonces acá ya saben, es toda esta parte lo que vamos a pintar. Donde hay rocas, pues entonces ya saben, color negro. Aquí por ejemplo tengo unas rocas, entonces hay que diferenciarlas y con mucho cuidado pues vamos a ir pintando. Bueno amigos, entonces aplicamos primero esta base, dejamos secar muy bien. Bueno amigos, aquí ya dejé secar muy bien la pintura, entonces apliqué los tonos que habíamos dicho, bases. Estos tonos entonces fueron en todo esto que es la madera, lo que corresponde a la madera. Se me olvidó mencionarles aquí también en estas partes debemos cubrir y darle la forma, ¿sí? Entonces aquí ya con esto le pudimos dar la forma a todo lo que es estas vigas de madera. Aquí en las puertas, en los arcos,
y en toda la roca. Debemos dejar que seque muy bien para poder continuar ya con este paso. Listo, entonces aquí ya les voy a mostrar más de cerca. Vamos a utilizar un tono terracota. Vamos a aplicar la pintura descargando el pincel. Listo, entonces juntamos el pincel, lo descargamos y ahora vamos a comenzar a aplicar la pintura en todo lo que es la madera. Listo, entonces aquí en la puerta, miren, vamos a comenzar a aplicar en este sentido y ahí ya van apareciendo las vetas de la madera, el tallado que habíamos hecho para simular la madera. Aquí va apareciendo, miren cómo se va viendo. Listo, entonces esto es lo que vamos a hacer en las puertas. Aquí también vamos a hacer el mismo procedimiento y también en todo, como les mencioné, todo lo que es madera. Aplicamos la pintura siempre descargando el pincel. Entonces aquí en las vigas de madera también vamos a hacer lo mismo. Vamos a aplicar así en diferentes sentidos, puede ser. Aquí el estuco lo aplicamos en distintos sentidos, ¿no? Entonces podemos aplicar la pintura, dejar algunas pequeñas vetas de color negro, así suavemente, tratando de no untar tanto el contorno. Utilizar un pincel así, delgado. Este es un número 6 redondo. Listo, entonces vamos a hacer esto mismo en todas las partes que es la madera. Aquí ya terminé entonces de pintar todo lo que corresponde a la madera. Quería mostrarles, ahora se me olvidó mostrarles esta parte, no la había pintado, pero entonces le aplicamos pintura negra también a los postes y a este maderito de acá. Listo, de las ventanas. Entonces lo dejamos secar y también le aplicamos la misma pintura. Entonces aquí puede ser con un pincel mucho más delgado y acá también vamos a hacer lo mismo, aplicar la pintura y miren cómo queda. Listo, entonces ya nos va a quedar un tono parejo, dando apariencia a madera. Listo, ya hice todo esto y estos maderos de acá que ustedes ven armando la puerta, esto lo voy a pintar de otro color. Voy a utilizar un tono chocolate, un tono marrón oscuro, bien oscuro, y vamos a hacer de la misma manera. Descargamos un poco el pincel y vamos a pintar. Listo, entonces con un pincel así de una punta bien aguda vamos a pasarlo solamente por la parte de hacia adelante, no importa, es como para realzar estos maderos, para que se vean de diferente color y se note acá la estructura de la madera, como está armada la puerta. Miren, así. Entonces vamos a hacer esto aquí y acá en esta parte también. Vamos a diferenciar esta madera de la otra. Listo, amigos, entonces pintamos esto. Listo, ya terminé de pintar esta parte y ya teniendo la pintura seca, ahora vamos a utilizar un poco de color oro para complementar la decoración de las puertas. Entonces vamos a hacer unos puntos que nos va a dar la sensación de que sean los clavos que están armando la puerta. Entonces vamos a ponerlos así. Miren cómo va quedando. Esto nos da un pequeño toque decorativo que le da pues realidad a lo que estamos haciendo. Listo, miren amigos, entonces así vamos a hacerlo en estos maderos y en estos también. Listo, así ya quedan las puertas terminadas, todo lo que es de madera, y ahora voy a trabajar en este piso. Este lo vamos a cubrir con pintura de color gris. Entonces vamos a aplicar de la misma manera. Tomamos el gris, descargamos
Vamos a descargar más que como hicimos con la madera y vamos a comenzar a pasar. ¿Listo? Vamos aplicando y vamos pasando. Miren, hasta que quede cubierto. No dejamos el pincel demasiado cargado porque no queremos que las ranuras del suelo se cubran. Entonces vamos haciendo este procedimiento así para que el piso vaya tomando una tonalidad de color gris. Listo. Podemos dejar algunas vetas también de color ocre. Y así lo vamos a cubrir en la base. Toda esta parte de acá. Bueno, después de haber aplicado ya esta base aquí, el gris, entonces ahora vamos a tomar un poco de marrón claro. Vamos a dar unas cuantas pinceladas en toda la base. Listo, así esparcidas. Simplemente es para dar una pequeña tonalidad, diferencia así de tonos a la roca, para que no nos quede tan parejo. Procuramos que no quede muy cargado el pincel, simplemente la vamos dando pinceladas en diferentes sentidos. Y ven así. Y aquí en la parte, en esta parte de acá también vamos a aplicar. Acá en la parte del borde también vamos a aplicar para que se vea un poco más de color tierra. Bueno, aquí entonces continuamos con esto. Miren cómo queda. Aquí ya terminamos de aplicar el tono marrón. Ahora vamos a trabajar en la parte negra, en estas rocas, en todo lo que son las rocas y en esta parte del arco también. Para eso vamos a utilizar nuevamente tono ocre. Cargamos, limpiamos y vamos a comenzar a dar pinceladas así aleatoriamente. No vamos a cubrir, simplemente vamos a dar pinceladas así para dar una tonalidad diferente. Miren así. Vamos a pasar el pincel rápidamente y no nos concentramos en una sola parte, sino que lo vamos pasando así. Hacemos esto mismo entonces aquí en todo lo que son las rocas, aquí en este arco, en estas roquitas también, acá. Bueno amigos, debe quedar así. Miren ya cómo se ve esto. En esta parte apliqué, pero un poco más cargado el pincel. Miren, quedó un poquito más intenso. Esto ahora, en esta parte, lo que voy a hacer es tomar tono terracota nuevamente y vamos a aplicar. Descargamos bien el pincel y vamos a comenzar a pasar las pinceladas. Le vamos a dar un tono un poco más ladrillo, así entonces nos va a dar una diferencia con respecto a las piedras. Miren así, descargamos y vamos pasando las pinceladas. Listo, esto lo hacemos en estas dos partes, en este arco y acá en la parte de arriba. Listo, ya después de tener todo esto así, que ya se haya secado, entonces ahora vamos a tomar color blanco y vamos a comenzar a aplicar en técnica de brocha seca. Bien descargado el pincel, lo vamos a comenzar a pasar ya por diferentes partes. Entonces lo vamos a pasar aquí en esta parte, por ejemplo,
Vamos a dar unas pinceladas muy suaves. Aquí lo vamos a pasar, también lo vamos a pasar en el suelo. Podemos utilizar para estas partes que son aquí más pequeñas, podemos utilizar un pincel así, bien, un pincel delgado pequeño, para no ir a dañar lo que estamos haciendo. Listo, y simplemente es para dar una pequeña tonalidad blanca. Y ya cuando queremos el suelo, vamos a utilizar un pincel más grande, en lo que es, por ejemplo, utilizar un pincel así más grande en lo que es esta parte de las piedras. Listo, vamos a pasarlo suavemente. Bien. Así vamos realzando ya las formas de la piedra, se van realzando mucho más. Y acá en esta parte del suelo de esta piedra pequeña, podemos tomar un pincel más pequeño y dar unas pequeñas pinceladas muy suaves también. Miren, algo así, muy suave, no queremos saturar. Listo, miren, algo así. Entonces ya vamos a comenzar a dar un tono diferente, una apariencia diferente a las piedras. Entonces es algo así, miren, apenas tocamos un poco la piedra, no le hacemos mucha presión. Listo, entonces vamos a hacer así en toda esa parte de acá con el pincel grande. Lo hacemos aquí, siempre teniendo en cuenta descargar bien el pincel. Listo, vamos a hacerlo así y terminamos esta parte también. Bueno amigos, entonces aquí ya terminamos de darle esa pequeña sombra de blanco para darle el envejecido. Bueno, después de aplicar esto, ahora vamos a envejecer un poco esta pintura blanca. Para eso voy a utilizar un poco de tono ocre. Acá está. Y vamos a aplicarlo en la técnica de brocha seca. Ya sabemos cómo es. Simplemente lo que hacemos es descargar muy bien el pincel, bastante. Ustedes pueden utilizar un trapito viejo que tengan. Bien, descargamos bien el pincel debe estar bien seco. Y esta lo vamos a pasar unas sombras, así, más o menos en la parte central. Miren, algo muy suave que se alcance a ver, y lo vamos a hacer en toda la superficie, concentrándonos en la parte central, ¿sí? Miren acá, y de pronto no alcanzan a ver, les voy a mostrar un poco. Descargamos y vamos pasando el pincel muy suave. Listo, le vamos a hacerlo así, aquí en el techo también, en las cúpulas, por todas partes le vamos a hacer esto. Entonces ya nos va a quitar ese tono tan blanco. Listo amigos, entonces ahora este es el procedimiento que vamos a hacer. Bueno amigos, aquí entonces ya terminé de aplicar ese tono. Miren cómo queda, ya un tono más envejecido. Y ahora, para terminar con este, vamos a utilizar un color marrón, es decir, un marrón no tan oscuro. Vamos a aplicar la misma técnica, bien descargado, y ahora nos vamos a concentrar en los bordes. Miren, así vamos a comenzar a pasarlo para realzar todos los ángulos, las esquinas. Vamos a utilizar así el pincel
suavemente vamos a comenzar a realzar todas las esquinas, todos los bordes, y podemos dar unas pinceladas también, unas pocas pinceladas así en el medio. Miren, así inicialmente es esto, realzar las esquinas. Debemos irlo haciendo así poco a poco y vamos completando ya casi terminamos nuestro proyecto. Luego de paciencia, pues, tenemos que dar las pinceladas sin de pronto ir a saturar. Bien, aquí también por los bordes de las ventanas, también por los bordes de las puertas. Es algo muy suave que de pronto en este momento no se nota, pero a medida que lo vamos haciendo él va dando un toque muy especial. Listo, amigos, entonces vamos a hacer en todas las esquinas que veamos y unas cuantas pinceladas así en la parte interna también, todas estas esquinas así. Bueno, aquí ya queda nuestro proyecto listo. Si ustedes quieren dejarlo hasta acá, queda muy bien, pero entonces yo le voy a colocar un par de detalles más. Con una ramita o palitos así de una ramita seca podemos elaborar unas barandas. Miren, así simplemente con pegamento blanco ponemos un puntico y las armamos, las dejamos secar muy bien. Después, para colocarlas aquí, entonces nos vamos a fijar bien en qué parte queda cada postecito y vamos a hacer un agujero que corresponda el sitio en el que lo vamos a introducir. ¿Listo? Entonces, con mucho cuidado vamos a introducirlo. Podemos aplicar un poco de silicona o pegamento blanco para colocar estas baranditas. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a tener especial cuidado de que no se nos vaya a desbaratar. Entonces miramos en qué parte quedan los palitos, hacemos el agujero así mismo, entonces los vamos a introducir allí. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer, colocar la baranda, y también voy a colocar un arbolito. Este arbolito yo lo hice con una rama seca que encontré por el camino. Miren, recuerden, es una ramita seca, no vamos a ir a arrancar ramas de los árboles, ¿no? Realmente es una ramita que estaba tirada, entonces le voy a dar un uso. Entonces tomo un pedazo y con un poco de estropajo, de pronto hay mucha gente que lo conoce, no sé cómo lo conozcan en su país. Entonces con esto o con una esponja pueden arrancar un poco, pintarlo de color verde, y de la ramita vamos a elegir un trozo que nos sirva. Listo, y le vamos a pegar así un poco de este estropajo. Listo, esto lo vamos a ubicar. Por ejemplo lo voy a ubicar en esta parte. Como esto es por expand, él entra fácilmente. Entonces miren, simplemente le hago algo de presión y le podemos aplicar un poco de silicona para que no se nos vaya a despegar después. Listo, entonces ya queda esto así. Pego la barandita y queda listo nuestro proyecto. Bueno, y así queda terminado ya nuestro proyecto. Miren cómo se ve, queda perfecto para que ustedes decoren sus belenes en temporada navideña. Para las personas que lo quieran elaborar para vender, entonces también ahí está toda la explicación. Como siempre, agradeciendo que nos acompañen, nos brinden su apoyo, y los espero nuevamente aquí con un proyecto más en Arte en tus manos.